Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología, en esta ocasión para hablaros del proceso de transcripción del ADN. ¿Vale? Como siempre, recordaros que todos estos vídeos los tenéis a vuestra disposición en la web www.canalbiología.com. Bien, vamos entonces con el proceso de transcripción. Como siempre, una serie de imágenes nos van a ir acompañando a lo largo de este tutorial para que podamos o podáis entender mejor cada una de las características y etapas que caracterizan la transcripción del ADN. Bien, comienzo diciéndoos entonces que el proceso de transcripción va a suponer la primera fase para que se pueda llevar a cabo la biosíntesis de proteínas a partir del mensaje que se encuentra contenido en el ADN, porque ya sabemos que es el ADN, lo vimos en otro vídeo, es el ADN la estructura donde se encuentra o es la estructura portadora de toda la información genética. ¿En qué consiste la transcripción? Bien, la transcripción va a consistir en la síntesis de cadenas de ARN, tomando como molde o como patrón un gen, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que de las dos cadenas que forman el gen, solamente se va a transcribir una de ellas. Es lo que se conoce como cadena molde. ¿Vale? Bien, ¿qué es necesario para que se lleve a cabo el proceso de transcripción? Bien, por un lado va a ser necesario que se encuentren presentes todos los nucleótidos que van a formar parte del ARN, nucleótidos que se tienen que encontrar en su forma activada, es decir, como 5' trifosfatos, y por otro lado van a ser necesarias unas enzimas específicas, que se conocen como ARN polimerasas ADN dependientes, ¿de acuerdo? Que en el caso de una célula eucariota, porque ya veremos lo que ocurre cuando hablemos de proceso de transcripción en células procariotas, que como digo, en el caso de las células eucariotas se conocen tres tipos. Por un lado, las ARN polimerasas tipo 1, que son las que catalizan la formación de moléculas de ARN ribosómico. Después están las ARN polimerasa tipo 2, que son las que forman las moléculas de ARN mensajero, y después estarían las ARN polimerasas tipo 3, que son las que van a formar los ARN transferentes y los ARN ribosómicos de menor tamaño, es decir, los 5S. Esta etapa es muy importante en la regulación genética, ya que la velocidad con la cual un gen se va a expresar va a depender de la frecuencia con que el ARN polimerasa comience su proceso de transcripción. ¿De acuerdo? Bien. Deciros que como norma general los ARN no van a poder utilizarse directamente, sino que van a tener que sufrir una serie de transformaciones, una serie de modificaciones que ya iremos viendo a lo largo del desarrollo del vídeo, modificaciones que van a ser necesarias para que ese ARN sea funcional. Esto es lo que se conoce como procesamiento del ARN. ¿En qué consiste este procesamiento? Bueno, en líneas generales. En líneas generales, porque lo que os estoy diciendo ahora son líneas generales de lo que es el proceso de transcripción. Ya iremos viendo con detalle las distintas etapas que lo caracterizan. Pero como digo, es necesario esta serie de modificaciones, ¿vale?, que hagan posible que sea un ARN funcional y que consisten, por un lado, en escisiones que puede sufrir el ARN en moléculas más pequeñas, agregaciones terminales de nucleótidos, como va a ocurrir con el poli-A, que es una cola de nucleótidos que se unen en el extremo 3', y también a nivel 5' se va a unir una caperuza, como veremos más adelante, de nucleótidos, una especie de caperuza, nucleótidos, sí, que es el CAP, ¿no?, que se une a nivel 5'. También hay modificaciones a nivel de los propios nucleótidos, como pueden ser metilaciones, que son frecuentes en el ARN transferente y en el ARN ribosómico. Lo que sí está claro es que, y demostrado, es que los ARN producidos en los distintos organismos tienen proporciones de bases muy parecidas a las proporciones encontradas en el ADN. ¿De acuerdo? Bien. Continúo diciéndoos entonces que
las enzimas que intervienen en el proceso de transcripción, es decir, las ARN polimerasas, se van a ir desplazando a lo largo del ADN, originando una cadena de ARN siempre en dirección 5'3'. Lo tenéis ahí en el esquema, ese esquema que tenéis ahí delante. Veis a la izquierda cómo se encuentra el ADN molde, ¿de acuerdo? Y a partir de ese molde se va a producir, se va a ir transcribiendo la nueva cadena de ARN y como veis ahí una cadena de ARN que está en crecimiento. ¿Y cuál es la dirección? Fijaos que siempre es 5'3'. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto significa que el enzima, ¿vale? Va a unir cada ribonucleótido, veis en este caso, en el caso de que tenéis ahí el esquema delante, es el GTP. Ese ribonucleótido va a ser un ribonucleótido entrante al extremo 3', es decir, el OH que se encuentra en el extremo 3', libre del ribonucleótido anterior. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis viendo ahí? Vale. También quiero deciros en este punto, como veis ahí cuando se produce la entrada de esa molécula de GTP, ese nucleótido entrante que se va a unir a la cadena de ARN que se encuentra en crecimiento, veis ahí que se produce una liberación o es necesario que se liberen dos grupos fosfato para que se pueda unir ese nucleótido al resto de la cadena, ¿vale? La energía que se libera en la hidrólisis se va a usar para enlazar el nucleótido entrante con la nueva cadena de ARN que se encuentra en formación. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido hasta aquí? Muy bien. Bueno, continuamos. Y ahora es cuando ya vamos a ir con las diferentes etapas que tienen lugar para que se pueda llevar a cabo, el proceso de transcripción. Y la primera es el proceso de iniciación. Ahí tenéis dos imágenes que describen perfectamente lo que os voy a indicar. Mirad, en la primera imagen, en la imagen superior, tenéis una cadena de ADN, ¿vale? Está la ARN polimerasa y nos aparecen dos palabras que tenéis ahí, que es el punto de inicio, centro promotor, región a transcribir. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Cada ARN polimerasa empieza a actuar uniéndose al ADN en una determinada región del gen, ¿vale? Una determinada región del gen que se va a transcribir y es lo que se conoce como promotor. El promotor en una determinada secuencia de bases, o mejor dicho, es una determinada secuencia de bases que se va a localizar justo antes del primer nucleótido que va a ser transcrito, lo que sería el punto de inicio. Por lo tanto, el promotor es el lugar donde se va a anclar la ARN polimerasa previa a la región que se pretende transcribir. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Entonces, a esta secuencia se van a unir ahora unas proteínas que son los factores de transcripción que van a facilitar la posición correcta del ARN polimerasa para que comience la síntesis del ARN. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, tiene que existir un lugar donde se va a producir el anclaje de la ARN polimerasa. Ese lugar es lo que se conoce como promotor, que es justo es el punto de inicio a la zona que se pretende transcribir. Ahí tenéis el esquema: centro promotor, punto de inicio previo a la región a transcribir. Y en la figura de abajo tenéis ya la ARN polimerasa ya incluida dentro de la molécula de ADN, ajustada, ¿vale? Gracias a esos factores de transcripción que permiten la posición correcta del ARN polimerasa y de esta manera comienza la síntesis del ARN. ¿De acuerdo? Punto primero, hecho. Continúa la transcripción y empezaríamos ya con la fase de elongación. ¿En qué consiste la fase de elongación? Bien, de nuevo una imagen que nos va a reflejar claramente lo que os voy a ir comentando. Bien, en la región donde se ha producido, donde pues empezábamos con la fase de iniciación anterior, o sea, el ADN se va a desespiralizar, es decir, la zona que va a ser transcrita se desespiraliza, con lo cual van a quedar al descubierto la cadena del ADN que va a actuar como molde. ¿De acuerdo? Esto significa que frente a ella se van a tener que ir colocando los diferentes ribonucleótidos que tendrán que tener las bases complementarias, excepto en el caso de la adenina, frente a la cual se va a situar el uracilo. Ahí tenéis como en el esquema, como veis cómo van llegando abajo a la derecha
los distintos ribonucleótidos, ¿vale? En función, para que se vayan acoplando, en función de la complementariedad adecuada. ¿Se va entendiendo? Bien, como siempre, fijaos que es siempre 5', 3' la dirección en la cual se va formando la cadena de ARN. De manera temporal se van a ir estableciendo enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, formando así un corto fragmento híbrido formado por ADN y ARN. Esto es muy inestable, esta unión temporal, ¿vale? Pronto se deshace, de tal manera que va a quedar libre el ARN, volviendo a emparejarse la cadena molde con su complementaria, restaurándose también la doble hélice. ¿De acuerdo? La ARN polimerasa se va a ir desplazando a lo largo del ADN, se va a ir repitiendo la desespirilización, se va a ir alargando la cadena de ARN, siempre en dirección 5', 3', como veis ahí en el dibujo. ¿De acuerdo? Bien, deciros también, y esto ya va a enlazar con la siguiente imagen, que en la síntesis del ARN mensajero, ¿vale? A poco de iniciarse la elongación, a nivel del extremo 5' se va a producir la unión de una caperuza. Acordaos de lo que os decía al principio, de todas las modificaciones que tiene que sufrir el ARN para convertirlo en un ARN funcional, ¿vale? Entonces, como digo, al nivel del extremo 5' se va a unir una caperuza, que es un nucleótido especial que no es más que la 7-metilguanosintrifosfato, ¿de acuerdo? Esto es el CAP, ¿vale? Que se une a nivel 5', que como veremos va a ser reconocido más adelante, cuando veamos el vídeo correspondiente, va a ser reconocido por los ribosomas como lugar de inicio de la traducción, ¿vale? Fijaos la importancia que tiene, como digo, ese CAP en la posición 5'. Lo tenéis ahí en la figura a la derecha, justo a nivel 5', ¿vale? Bien, y terminamos entonces, vendría ahora la fase de terminación, en la cual la síntesis de ARN va a finalizar, cuando, pues de la misma manera que había un punto de inicio que era justo en el centro promotor, pues aquí ahora lo que va a existir va a ser un lugar donde una región, una región del gen, que es lo que se llama la señal de terminación, ¿de acuerdo? El ARN entonces sintetizado se separa del ADN y este recupera de nuevo la forma de doble hélice, ¿vale? En las cadenas que van a actuar como ARN mensajero hay una enzima que va a unir al extremo 3', acordaos, antes se producía la unión a nivel 5' de ese nucleótido especial, la 7-metilguanosintrifosfato. Bien, y ahora va a ocurrir que a nivel 3' se va a producir la adición de una cadena de aproximadamente unos 200 ribonucleótidos de adenina que van a formar la llamada cola poli A, ¿de acuerdo? Esta cola poli A se cree que interviene en el transporte del ARN mensajero fuera del núcleo. ¿Está entendido hasta aquí? Nos queda para terminar el proceso de maduración, que consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Durante el proceso de transcripción, es decir, tanto los exones, acordaos lo que eran exones y lo que eran los intrones sin información, exones con información, ocurre que tanto los exones como los intrones van a pasar al ARN mensajero. ¿Qué ocurre? La primera transformación que va a sufrir cada cadena de ARN mensajero recién sintetizado, es decir, lo que es el ARN transcrito primario, es eliminar esos intrones que no van a tener influencia en la posterior síntesis de proteínas. ¿Esto cómo ocurre? Pues en el esquema que tenéis ahí delante, ¿vale? La eliminación de los intrones tiene lugar mediante un corte y pega, ¿de acuerdo? Que consiste en que hay unos enzimas específicos que van a actuar de tal manera que se van a producir pliegues a nivel de los intrones y posterior rotura de los mismos, liberándose los intrones de lo que sería la cadena de ARN mensajero, y al final se sueldan los exones, como tenéis ahí en ese esquema. Veis el ARN mensajero transcrito primario. A continuación, en el punto 3, veis cómo a nivel de cada intrón se forma un bucle y termina formándose el ARN mensajero ya maduro, donde se encuentra libre
o donde los intrones han sido eliminados y posterior soldadura de los exones. ¿Está claro? Bien, en ese esquema que tenéis delante también ocurre que no siempre se va a producir esta soldadura entre los exones, ¿de acuerdo? Sino que en ocasiones, a partir de un ARN mensajero transcrito primario, que es el que tenéis arriba de todo, se pueden originar diferentes cadenas de ARN mensajero. Ahí tenéis ARN mensajero 1, ARN mensajero 2, ¿de acuerdo? De tal manera que cada uno de ellos, mediante el proceso de traducción, dará lugar a proteínas diferentes. En este caso veis la proteína X y en el otro caso la proteína Y. Pero en este caso, a diferencia del anterior, no se ha producido la eliminación de los intrones, que son los que veis ahí sin coloración en cada uno de los ARN mensajeros. ¿De acuerdo? Termino diciéndoos que, bueno, lo que acabamos de ver es referido al ARN mensajero, pero la formación de moléculas de ARN transferente y ARN ribosómico tiene lugar a partir de cadenas largas que por acciones enzimáticas van a sufrir cortes que tienen lugar en diferentes lugares, van a originar cadenas más cortas que se pliegan adquiriendo las formas tridimensionales que van a necesitar para poder realizar su función biológica, ¿de acuerdo? Además, en las cadenas que van a formar los ARN transferentes se van a producir previamente modificaciones, incluso en algunas de sus bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo que os quería dar sobre el proceso de transcripción. Espero es un vídeo, bueno, 16-17 minutos. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, la comentáis y como siempre la intentamos resolver. Muchas gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.